GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 24 de agosto de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Increíbles mitos sobre la creación del universo y de los seres humanos. Dioses, semidioses, monstruos, lugares tenebrosos y lugares maravillosos, castigos increíbles y venganzas divinas, leyendas aún vigentes que cubren otras religiones y que conquistaron culturalmente imperios milenarios. Asimismo, modelos de pinturas, esculturas y templos como obras maestras. Mitología grecolatina. Ese es nuestro tema de hoy, tercero de la serie Religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirlas. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, buenos días y buenos días al auditorio. Gracias por escucharnos. Hoy, 24 de agosto, se cumplen 203 años de la firma de los Tratados de Córdoba, el primer documento jurídico que reconoce de alguna manera la independencia de México, firmado por Agustín de Iturbide, polémico personaje del que mucho hemos hablado, y Juan O'Donoghue. Gracias. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Luis Alberto Vázquez, mi amigo Ignacio Salcido, Radio Escuchas, por Zeus y Afrodita. ¿Qué odisea nos espera en estos programas? Adelante. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez y como música de fondo vamos a tener música griega antigua. Bien, cuando presenté el programa mencioné mitología grecolatina. Déjenme comentar o hacer una aclaración si es válida como tal. Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia la sometió religiosa, jurídica y culturalmente. Y aunque los romanos latinizaron los nombres divinos de los dioses griegos, no alteraron las facultades y potestades de las deidades helénicas. Es un poco difícil tener con precisión el origen de una mitología o de una religión. Sin embargo, en el campo de Grecia, porque ellos, los griegos, prácticamente todo lo documentaban, sí tenemos alguna información bastante clara y bastante precisa en un personaje muy especial que ha sido reconocido mundialmente por su obra. Así es, nos estamos refiriendo a Hesíodo, que se tiene poca referencia objetiva en cuanto a sus datos biográficos. Lo que se sabe, digamos que empata el mito con la realidad y pues a él le debemos. Incluso creo que aquí cabría hacer esta pregunta: ¿cuánto del sistema de creencias actual en nuestro país, que sabemos que es una nación que tiene, digamos, una conformación en cuanto a sus sistemas de ordenación que proviene de la antigua Roma? Y entonces, si por un lado vamos a decir que Hesíodo lo pudiéramos considerar como el autor de gran parte de los personajes y los valores y los principios de la mitología y por ende de la religión de la antigua Grecia, cuánto de eso permeó a Roma y cuánto de eso tenemos hoy. Un ejemplo bien claro,
En mi oficina, los que han estado allí, y yo simplemente en el Palacio de Justicia, ¿a quién tenemos? Inmediatamente que entramos al Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado, tenemos a Temis. Y a Temis, ¿quién la menciona por primera vez en una obra escrita? Hesíodo, en la Teogonía. Temis es la diosa de la justicia griega, y nosotros todavía le rendimos tributo como parte de un punto cardinal de nuestro sistema de creencias. Hesíodo, junto con Homero, es un poeta legendario que tuvo una visión. Él se dijo inspirado por las musas, y de hecho la Teogonía, el primer canto, lo dedica a las musas, que es quienes le enseñaron supuestamente a cantar según su versión, porque él estaba pastoreando unas ovejas en un lugar que dicen que tenía mal clima en invierno, peor en verano, y que jamás se tenía, digamos, una circunstancia de tiempo cómoda para el ser humano. Pero es allí donde le viene esta gran visión que le permite conformar un cuerpo de creencias que, ojo, no lo inventó. Son creencias de las que se intuye, porque obviamente si no hay referencia escrita no se puede tener por cierto, pero que se intuye con base en datos objetivos, como autores posteriores, que ya venían siendo arrastradas por tradiciones orales. Y lo que él hizo, si se puede denominar de alguna manera, es sistematizarlo, poner todo en una sola obra, condensando la historia de la creación y la biografía de todos y cada uno de los dioses. De manera destacada, debemos de mencionar también que, según las referencias que se tienen, la religión griega era de tradición oral, pero también hay algunos elementos que llevan a pensar que no cualquier persona podía predicarla, sino que sí había ciertos estándares. Ciertamente estamos hablando de una sociedad que se componía de ciudades-estado, autónomas, independientes, que interactuaban a su vez con otras ciudades-estado que no necesariamente tenían culturas análogas, y así fue a lo largo de cientos, si no es que miles de años. ¿Por qué? Porque en algún momento esta religión tiene que haber tenido su enraizamiento en las protorreligiones, en las de las que hablamos 2 programas anteriores, en las cuestiones de animismo, en las cuestiones de atribuir, que después de todo se alcanza a ver el hecho de otorgar propiedades divinas. La creación, por ejemplo, vuelve a ser un tema análogo o muy parecido al que comentamos el programa anterior sobre la cultura del Antiguo Egipto, que surge del caos. Y lo mismo, tenemos a la tierra, tenemos al cielo, les ponen nombres de deidades, y de esas deidades surgen otras deidades, y así surge todo el panteón del que vamos a hablar más adelante. Entonces, de Hesíodo se sabe muy poco en cuanto a referencias históricas. Hay 2 obras completas que nos fueron legadas, y también un montón de fragmentos cuya autoría no está cierta, pero también se le atribuyen a él. La Teogonía se sitúa primero temporalmente porque el estilo, dicen, no es tan cuidado. Incluso algunos traductores la menosprecian, porque dicen que si ponemos a comparar, siempre hay esta comparativa. Incluso hay un mito que hubo una especie de una batalla de poetas entre él y Homero, pero lo cierto es que esto ya está descartado. Es más un mito que realidad. Pero basándose en ese mito o en esas ganas que siempre tenemos de enfrentar qué fue mejor, incluso situaciones hipotéticas que jamás pueden ser, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy claro, que dicen, oye, hablando de fútbol, el equipo de esta época le hubiera ganado al del 1950, o de boxeadores, o de lo que se quiera y se guste, ajedrecistas. No se puede, pero bueno, a la humanidad le gusta construir esas analogías, y dicen que en relación a la calidad poética de Homero no tiene nada que ver Hesíodo, que se advierte mucha más emoción en la forma en la que relata Homero una disputa entre 2 individuos que la manera en la que Hesíodo relata una guerra completa. Le atribuyen muchísima más calidad literaria a Homero
que a Hesiodo, pero lo cierto es que Hesiodo sentó las bases de todo el sistema de creencias de la antigua Grecia. La teogonía está compuesta en forma de poema, y ese poema se compone de 1000 versos hexámetros y constituye una explicación de las deidades griegas y de todo su linaje. Asegura entonces que la inspiración deriva de las musas y la creación, y así se refiere, es a través del caos con CH, seguido de Gaia, Tártaro y Eros. Este pasaje se menciona cerca del comienzo del banquete de Platón. Habla después de la creación de Urano por parte de Gaia, con quien luego procrea los titanes, los cíclopes y los gigantes, y después vamos a hablar de la teogonía de manera más detallada, porque hablar de la teogonía prácticamente es de hablar de la sustancia de la mitología griega, de la religión griega. También escribió una obra que se llama Los Trabajos y los Días, que la atribuyen como posterior, no se puede datar de cierto, pero por la calidad literaria. Según quienes han estudiado a este autor, refieren que Los Trabajos y los Días es un trabajo más pulido, mucho más cuidado que la teogonía. Y esta obra se compone de 5 temas principales, que es la justificación del trabajo duro, las instrucciones a Perses sobre cómo ser un buen agricultor, consejos sobre el comercio marino. Como todas las obras, no obstante ser filosóficas, siempre permean de alguna manera la realidad social y económica en la que se desenvuelven, proverbios sobre las expectativas religiosas y sociales, y los días de suerte y los de mala suerte. Por eso se llama Los Días. En conclusión, se sabe muy poco de la vida de Hesiodo. Lo que se sabe es que su padre dejó su hogar en Cime, en la Eolia, porque su vida de comercio daba prejuicios, y que se instala en una aldea que consideraron miserable cerca de Helicón, que se llamaba Ascra. También hay dudas sobre su lugar de sepultura. Hay algunos que dicen que está en un lugar llamado Locris, o hay otros que dicen que está en Orcómeno, en la Beocia, en donde incluso hay una tumba que le atribuyen a él. De él parte entonces todo lo que conocemos como mitología griega, y podríamos decir muchos de los valores que tenemos enraizados en nuestra sociedad encuentran su punto de anclaje en esa obra. Carlos, doctor. Ahora bien, hay un aspecto interesante, acaba de mencionarnos precisamente el licenciado Salcido, que Hesiodo no inventa, no crea los dioses, sino que más bien es un compilador. Ahí es donde está precisamente la lucha contra otro personaje famosísimo, que es nada menos que Homero. Todos conocemos la Ilíada y la Odisea, particularmente vámonos a la Ilíada. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Empieza la Ilíada, donde vemos el poema. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí destacar? Uno, que en ella aparecen los mismos dioses que Hesiodo menciona en la teogonía. No se mete a los detalles, o sea, particularmente Homero no es un académico de la teogonía, sino los menciona simplemente. Pero aquí está la duda. Para muchos, Hesiodo vivió en el siglo VIII. Para otros, Homero... Antes de Cristo. Antes de Cristo, Antes sí, de Cristo. Claro, gracias. Para otros, Homero es incluso anterior, es del siglo IX. No hay ningún dato. Lo más terrible es que para muchos estudiosos, para muchos lingüistas, Homero no es un personaje. Homero es un grupo de escritores que conjuntaron sus conocimientos y crearon las dos obras. Entonces resulta que bajo esas condiciones nos llega una fabulosa mitología llena de dioses, llena de personajes, vamos a decir, la vida misma de la humanidad, que va a conquistar el mundo por los siguientes, pues prácticamente tres milenios. Y eso es trascendental. Vamos a hacer una breve pausa y al continuar vamos a platicar un poco más sobre esta mitología que incluso en nuestro país su nombre ha sido utilizado y muchas obras que conocemos son basadas en ella. Vamos a una pausa. El diálogo continúa
continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tercer programa de la serie Religiones, Mitología Grecolatina. Nuestros dialogantes, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y bueno, Carlos, ¿querías comentar un poco así esa situación tan problemática de las fechas que hoy pues somos muy buenos para fijarlas? Sí, el año 2024, pero... Como si fuera una interpretación muy restrictiva, hablando de cuestiones de derecho, ¿verdad, Nacho? O sea, como que no saben, como que buscamos mucho la literalidad, la exactitud, pero no. Yo les retomo a ustedes, mis amigos de esta mesa, que en los comentarios que hicieron, la tradición oral, para recordar, ha pasado en otras civilizaciones, y lo vamos a ver en otras religiones, que se transmite de padres a hijos de generación en generación, y como un teléfono descompuesto, pues cada quien le va quitando, le va poniendo, pero al final del día hay puntos de coincidencia. Entonces ahora resulta que tanto Homero como Hesíodo están envueltos también en muchas leyendas, coinciden con otros relatos, pues después vendrá otro que es la Eneida, y vienen con otros relatos de otras civilizaciones. Quizá nos faltó decir un poco que también los egipcios sí veneraban algunas también deidades griegas también. Hay muchos puntos de coincidencia, la astrología, ni sin astronomía ni se diga, pero todo en esa búsqueda de la razón de la existencia humana. Hombres hechos dioses, dioses para los hombres, y un plano superior que era, y por eso honramos hace un par de días la clausura de los Juegos Olímpicos. De hecho, a quien después hablaremos más a profundidad, Zeus, que se le atribuye el olímpico como el jerarca de ese lugar especial, que no sabemos si está en lo alto o en lo bajo, o como el Aztlán de los aztecas, algo así, no tiene una región geográfica, el continente perdido de la Atlántida, que también está envuelto en todas esas leyendas. Entonces, con un principio creador. Yo recuerdo, cuando yo era un adolescente, y Nachito estaba a punto de nacer, mientras acá mi estimado Luis Alberto ya destacaba como un académico en el ámbito de la enseñanza media superior, estaba hablando de los 80s, más o menos, años más, años menos, cayó en mis manos un deteriorado libro, diccionario de Carlos González, no me acuerdo qué, mitológico, pero metía todas las mitologías, mitología grecolatina, mitología hindú, una que otra china, pero venía más en latín, porque en lugar de decir Zeus, decía Júpiter, bueno, que al caso era lo mismo, y hablaba de descripciones, pero hacía una introducción muy interesante que coincidía con la que nos daban en los libros de ciencias sociales de primaria. Dioses físicamente superiores hasta en tamaño al promedio del ser humano, con atributos, pero también con debilidades. Justo eso iba a comentar. Debilidades. Esta religión se parece en eso también a la del antiguo Egipto, en el sentido de que los dioses eran asequibles porque guardaban semejanza. Tenían virtudes, Ignacio, pero también vicios. ¿Cómo se coronó el más poderoso de todos los dioses? Y era una sucesión y una batalla y una lucha entre ellos mismos, y de esas luchas surgían otras deidades que representaban virtudes, pero esa misma deidad también representaba vicios. Y la terminología vicios. para muchos vocablos. Por ejemplo, nuestros colegas, me refiero a colegas de enseñanza, los psicólogos y psiquiatras, ese término de decir ninfomanía, para hablar de los excesos de desórdenes mentales por el placer de las mujeres, cuando las ninfas tenían otra colocación histórica en ese contexto religioso, o hablar de las vestales, las que cuidaban el fuego eterno, como un sinónimo de ser una buena ama de casa. Y así nos encontramos, pero vámonos al origen. Yo recuerdo que antes de Cronos, que es el tiempo, que fue uno de los primeros titanes, un poquito más atrás, que tiene dos versiones de la Tierra, Gea, de ahí viene la palabra geos, ¿verdad? Y geografía, geología, hay otra que era también Rea, entonces, que es como siempre, la Tierra como ¿qué? Como una madre que da vida, y para que haya una madre que da vida, tiene que haber una semilla de un gran creador. Se habla en principio del éter, ahorita tú mencionaste uno, Ignacio, se me fue un poquito la idea así del primer, que es el padre del océano, que es el padre de todo, o sea,
de los primeros... Es que de caos. Del caos, precisamente. Del caos surge todo, exacto. Y si lo comparamos con lo judío-cristiano, Gaia, momento, al principio todo era caos. Así es. O sea, igual había tierra, mar, aire, pero en un desorden como el del cuarto de una chica adolescente. Los científicos le dicen entropía. Los científicos le dicen entropía. Los científicos, Ignacio, Nacho, los científicos nunca se van a acabar de poner de acuerdo mientras el mundo aparecía en la mitología egipcia. Por supuesto, y era el origen de todas las cosas. De hecho, realmente, y eso también incluso según la ciencia, ¿no? Que la ciencia es otro tipo de religión, es el principio y fin de todas las cosas, el caos también. El caos. El caos es el principio y fin de todas las cosas. O sea, que venimos del caos. Y, pues no, nos guste o no nos guste, que es el Big Bang. Es decir, la religión actual predicada por las personas de bata blanca que dicen no creer en nada, creen en eso, y de eso también... Y las tesis de este ruso Oparin sobre el origen de la vida, esas revoluciones científicas que nunca se van a poner de acuerdo, así como las religiones, así. Pero vamos al punto histórico, que es el que nos interesa, o sea, es ese caos del cual se deriva todo. Y no era mal visto, como lo dijimos en el programa pasado, Ignacio, de que hubiera ese tipo de uniones entre hermanos, hermanas, que bajo esta óptica decían, pues, que promiscuo, que incestuoso, que endogámico, por decirle de una manera elegante, y de gente superdotada. Estamos hablando de dioses, estamos hablando de dioses, no de la Federación de Jueces y Magistrados de Circuito, que a veces se siente nivel Dios, pero bueno, bienvenido el Tribunal de Disciplina más adelante. Pero bueno, vámonos al plano religioso. El plano religioso es esos atributos, esas debilidades que tenían. ¿Por qué no adelantar un poco a personajes? Dionisio, que era abundancia, pero también a los excesos del vino. Eros, que va de la mano con Cupido, que era para flechar, para enamorar. Y de hecho, el mes de febrero, ya viéndonos al latín romano, de las frebras, que hay aquella celebración del cual a las muchachas núbiles en edad ya de procrear, de que tenían su periodo menstrual, las empezaban a azotar con unas cerdas como de cabra, pero no como un azote del castigo, es decir, para motivar que la fertilidad y la vida. Entonces, de ahí de febrero, del mes del amor y la amistad, para un principio para la procreación. Entonces, los dioses también, con atributos y debilidades humanas e instintos, procrearon la vida entre ellos mismos. Y creo que ahí tú tienes un tema interesante, Nacho. Sí, pues es que en realidad en la mitología griega, toda la creación se basa precisamente en este surgimiento de la nada de prácticamente todas las deidades. ¿Por qué? Porque es un linaje de caos. Como lo comentábamos, surge la tierra, que se llamaba Gea o Gaia, que es otra manera de denominarla. Después también la tierra da a luz al cielo, que se llamaba Ouranos o Urano, y a otros hijos, incluidos a Eros, que sabemos que está siempre enlazado con el tema del deseo, Tártaro, que representaba el inframundo, Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. De Nix, que es la noche, vendría Destino, Oniros, Discordia, Lamento e Hipnos. Además del destino, y esto también, todo esto es con base en la teogonía, Hesíodo habla de cómo Nix dio a luz a las Moiras, que las Moiras son quienes llevan la cuenta de los pecados de los hombres y de los dioses con rabia hasta que le dan su castigo al pecador. Esta unión entre la tierra y el cielo también da origen a los que se conocieron como los titanes, y el más famoso de los titanes era Cronos, que era enemigo de su padre. Todos los hijos de la tierra y del cielo, según esta mitología, según de Gea y Urano, eran conocidos como los titanes y eran odiados por su padre, por Urano. Después de que nacía cada niño, la mitología marcaba que Urano acababa con la vida de cada uno de ellos siendo bebé. Sin embargo, la madre afligida, Gea, tuvo un plan para hacerle pagar por su crimen. Y una noche, cuando Urano se acercó a su esposa, apareció Crono, el titán Crono, quien tomó una hoz de hoja larga y castró a su padre. Al momento de castrar, obviamente esa parte del cuerpo la lanza al océano, y de los genitales, porque así lo marca la mitología, es de donde nace Afrodita, que es la diosa del amor. Entonces, como podemos ver, ya vamos muy adelante y todo empieza derivado del caos. Todo esto es con base
solamente en la teogonía de Hesiodo. Aparte del ascenso de Zeus y la batalla con los titanes, se alude también al nacimiento de varias deidades menores: Proto, Eucrante, Tetis, Hipótoe, Cimatolega, y habla del matrimonio de Taumes y la oceánide Electra, de donde surgen las arpías. Todos hemos escuchado también este término que deriva de esas figuras mitológicas. Después habla de las gorgonas y de Medusa, que sufría, según el mito, dolorosamente porque sus hermanas eran inmortales, siempre jóvenes, pero ella era mortal y de cabellos oscuros. Medusa muere a manos de Perseo, y cuando Perseo acaba con Medusa, que todos sabemos cómo acaba, es una cuestión que quizá no sería bueno decir, pues horario también los niños nos escuchan, pero bueno, después de que termina con la vida de Medusa surge Pegaso, el caballo, que también todos hemos escuchado de él, y se llama así porque su nacimiento fue cerca de los manantiales del océano. También habla del innombrable Cerbero, esta bestia de 50 cabezas, que era el sabueso de Hades, con voz de bronce y desvergonzado. Escribe también sobre Hidra, la quimera y el león de Nemea, que serían derrotados por Hércules, hijo de Zeus, y después habla del nacimiento de Hécate, que era hija de Asteria y nieta de los titanes Febe y Zeo. Como podemos ver, de la teogonía surge gran parte de lo que conocemos de la mitología, incluso hasta por las casas productoras actuales de material audiovisual. Y ahorita ya, por ejemplo, hablamos de Zeus, hablamos de Hades, y si uno se pone a ver películas de niños, pues son personajes que aparecen allí. Así es, Ignacio. Yo quiero retomar un poquitito, porque ahorita te me adelantaste en algunos temas. Hablas tú de lo que hace Cronos con Urano, y Urano, antes de fallecer, le dice: lo mismo te va a pasar a ti. Y aquí se harán vuelo mucho los que les gusta la astronomía, la adivinación y los psicólogos de las famosas constelaciones familiares. Entonces Cronos, previendo lo que le van a hacer sus hijos, es cuando precisamente a su esposa, la Tierra, le quita a los hijos, empieza a devorar a Hera, a Poseidón, a Hefesto, si no me equivoco, y el último que era precisamente Zeus, pero es cuando hábilmente ella, envolviendo en pañales, lo manda una piedra y lo traga, y oculta el nacimiento de Zeus hasta que agarra fortaleza y demás, y combate a su padre y a sus medios hermanos los titanes, hace que los vomite, y ahí es donde viene precisamente la repercusión. O sea, a los titanes, esos hermanos monstruosos, los mandan ahí a, ¿cómo dijiste? Es el Tártaro, si no me equivoco, así. Al Tártaro, que es como una prisión así, vamos a decir, de máxima seguridad a nivel dios. Y es cuando viene la repartición del Olimpo. Entonces él, como el olímpico, se queda en los cielos supremos. A Poseidón le otorga los mares, y a Hades pues le toca el inframundo. No confundir con el infierno, simplemente el inframundo. Entonces ahí es donde viene todo ese tipo de cuestiones. Su hermana y esposa de muchas veces era la típica mujer celosa, posesiva. Y sobre todo el sincretismo, cómo a través de la hechicería y demás de ciertos grupos de animales, el Zeus se la pasa ahí como un verdadero Don Juan Tenorio, válgame la comparación. Porque creo que es válido un detalle aquí, discúlpame, para que sigas por ahí. Una característica fundamental que he escuchado con lo que ustedes os comentan es que los griegos les dieron a sus dioses características humanas, las pasiones, los amores, los errores, las fallas humanas, se las agregaron a sus dioses. Y también la sabiduría y las virtudes, las antivirtudes, toda esa cuestión. Tenían virtudes, pero no era un concepto de virtud exclusivamente, porque nosotros vamos a ver y vamos a estudiar más adelante religiones donde los dioses o el dios es pura virtud, 100% virtud. En el caso de los griegos, lo están mencionando ustedes, Zeus, cualquier mujer que le gustaba, se posesionaba de ella, ¿sí? Y tenía hijos con ella. Entonces, a través de cisne comete un abuso, a través de un toro envuelve una persona, estupra, a través de la lluvia, de muchos animales, así es, ¿verdad? Entonces son dioses hominizados. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos con los dioses griegos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx.
Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestra serie Religiones, hoy hablando de la mitología grecolatina. Nuestros compañeros aquí en el diálogo, dialogantes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Y bueno, estamos platicando acerca de los dioses griegos, una tradición que hoy es viva, porque hoy seguimos teniendo a los dioses de Dios por encima. Pero, Carlos, querías mencionar el lugar donde habitaban los dioses. ¿Qué era? Era el Olimpo, que no era solo un castillo, podemos decir, claro. Hay gente que en las películas, como dice Nacho, en las series y demás, le echa mucha imaginación. Y imagino un edificio hermosísimo, con grandes jardines, majestuoso, vamos a decir nivel Dios, ¿verdad? Donde precisamente reinaba precisamente Zeus, que siempre lo vamos a ver con un águila a un lado de él, que el simbolismo que significa lo que está por encima de todo. Sus rayos, que son implacables, así, fabricados por su hermano Hefesto, precisamente, o dicho en latín, yo lo busco más como Vulcano, y su poderío, y templos de él, así. Es más, de hecho, cada templo terrenal que hubo aquí era una aproximación a ese Olimpo, es decir, una extensión así, como cualquier templo que quiere llegar al cielo o a una instancia superior. Entonces, era el lugar de los dioses. De ahí ese conflicto, es donde vemos la condición humana entre Hades y Zeus, porque Hades lo mandan así a la parte más baja de la creación. Porque aquí era Poseidón, tenía los mares que dominaban las 3/4 partes de la tierra, todos los seres vivientes, las sirenas, las nereidas, que hay que hacer una distinción, por cierto, los tritones y tantos personajes así, y también pues lo que fue en su momento también esta era como una diosa también así del poder terrenal, se le asocia con un pavo real, que no necesariamente era soberbia, también mucha majestuosidad. Y una serie de leyendas que iremos viendo en los siguientes programas, porque esta merita una segunda parte para tener una visión un poco más amplia. Y creo que sí vale la pena el estudio que estamos haciendo de estos temas. Pero es el concepto, una máxima entidad, un lugar. Pues no sé, ahorita decía Nacho, que hace tanto que se descubrió Troya a fines del siglo XIX. Yo pienso que a mí pues se me van a caer los lentes de la sombra y voy a encanecer completamente si algún día sale la Atlántida, digo, porque también es parte de ese continente perdido. Y tiene hasta bases científicas para decir que todos los movimientos que ha tenido la Tierra no tienen la conformación geográfica y demás que tuvo hace millones de años, que fue, entre comillas, creada, ¿verdad? Precisamente en eso que comentábamos hace un momento, de las pasiones que los dioses tenían, que se metían en las acciones humanas, y considerando que hemos hablado de Homero como uno de los artífices fundamentales de esta mitología, Nacho, ¿qué relación guarda todo esto con la guerra de Troya? Pues lo que pasa es que la guerra de Troya es, digamos, el corazón de la obra homérica, podríamos llamarlo así, y de allí parte la sustancia. Nacho, la piedra angular de esa gran tragedia, de esa semilegendaria, porque hay datos que sí existieron muchas cosas en Troya. Por supuesto, de hecho, es en alcance a lo que el doctor estaba comentando sobre la maravilla de la mitología griega, y también entender, cuando uno habla de mitos, actualmente el hablar de un mito tiene una cierta connotación un poquito peyorativa. A la gente que cree en mitos se les puede estimar como supersticiosos, como no necesariamente, digamos, con una amplia formación. Digamos, no estoy hablando de una opinión personal, es el grueso, ¿no? Si alguien dice yo creo en mitos, creo que difícilmente se va a refutar. Esto que está diciendo que es una opinión generalizada, no estoy hablando sobre la validez o invalidez de esa opinión, pero en el pasado no era así. Lo que pasa es que, igual que en la religión egipcia, que hablamos sobre cómo era importante no nada más crear el sistema de creencias o sistematizarlo
como se sistematizó, por ejemplo, a través de los libros de las pirámides o del libro de los muertos, y en este caso a través de las obras de Homero, de las obras de Hesíodo, sino la manera de difundirlo. Las ciudades-estado griegas eran teocráticas, y eran teocráticas porque lograban difundir la mitología a través de la difusión de los mitos, pero no nada más mediante la tradición oral primero y después de la compilación escrita, sino a través del aparato estatal. No podemos perder de vista que edificios de la antigüedad, por ejemplo el Partenón, todavía se sostiene en pie, pero se sabe que en el pasado, ahorita ya queda muy poco de eso, estaba ricamente decorado con figuras alusivas y estatuas y murales de la mitología griega. Es decir, todo, hasta las cerámicas que se empleaban en los hogares, los edificios públicos y ¿por qué no? Quizás hasta los documentos, así como actualmente Nacho, nos remembran. Y si nos ponemos a especular un poco, ¿cuál será la figura original de la Venus de Milo, que está toda mutilada de los brazos? Pero quiero retomar un tema que dijiste ahorita y que me recordaste lo que dijiste al inicio de este programa, la tradición oral, compaginándolo con lo que dices, que la gente que podemos etiquetar de supersticiosa, a lo mejor la gente supersticiosa, sin ánimo de molestar a nadie, como que le molesta un poco el estilo lírico de poemas. Vemos muchas de las tragedias, y ahora que nos compartían la semana de las tragedias de Eurípides y de Sófocles, por ejemplo, Electra empieza como un gran poema. Edipo empieza como un gran poema, entonces como que la gente, oye, pues ponle un poco más de narrativa, y por eso en esa narrativa que al principio que decías que era un poco burda, y realmente qué tarea tan titánica, válgame por la expresión titánica, de un compilador, de estar recopilando todas esas tradiciones, tomando nota, recabar testimonios de la historia. Entonces eso que se vuelve un poquito más mágico. Y conectándolo con el tema, sí, un estado teocrático. De hecho, todas las religiones que vamos a ver, todas las religiones se meten en el poder del Estado, todas se meten en la política, hasta que ya después viene lo que es la separación religión-Estado. Pero la esencia primigenia es esa, la religión por encima del gobierno, de los gobiernos de las civilizaciones. Así es, y algo también muy interesante sobre la trascendencia, incluso de las representaciones de esta mitología. En la actualidad, quienes han tenido la oportunidad de estar en el Museo del Louvre, ¿cuál es la obra protagónica para ingresar a las salas de exhibición subiendo la escalera? La Victoria de Samotracia. La Victoria de Samotracia, así es. Y esa... Que aquí la asociamos con el ángel de la independencia, que no es un ángel, es la Victoria. Es la Victoria. Entonces, una escultura alado griega, con un laurel que significa eso, el triunfo otorgado por la divinidad, Nacho. Y que encontraron hecha pedazos, y que es una obra maestra de restauración, sigue siendo la puerta de entrada o la carta de presentación, yo diría que del museo más importante del mundo. O sea, de ese tamaño estamos hablando sobre la eficacia de la obra representativa de la mitología griega. Otra parte que es muy meritoria, precisamente ahora sí ya en consonancia con lo que refería el doctor, sobre la capacidad de estos mitos y de estas creencias de conjugar elementos humanos con elementos divinos, es el hecho también de conjugarlo con hechos históricos. Los mitos de los que surgen los relatos de estas obras encuentran su origen, y cada vez nos damos más cuenta, gracias al avance de los estudios históricos, en hechos reales. Bien comentabas ahorita, Troya tuvo la calidad de un sitio desconocido o mitológico durante milenios. No fue hasta finales del siglo XIX cuando un magnate que tuvo la fortuna de poder retirarse a los 36 años porque se volvió rico comerciando con unos químicos que eran muy útiles en la fiebre de oro de los Estados Unidos, se dedicó a explorar los sitios arqueológicos tradicionales y descubrió... Con los que había soñado desde niño. Porque a los 7 años vio un libro de mitos y una representación de Troya ardiendo, ¿cierto? ¿Cuál era el nombre, doctor? No recuerdo. Bien. Heinrich Schliemann. Sí. Él, en 1873, afirma que había descubierto Troya.
ciertamente en su momento fue criticado, pero posteriormente varios arqueólogos han validado el hecho de que efectivamente ese sitio que está en la actual Turquía verdaderamente era el lugar en el que se ubicó Troya, y han encontrado que hasta 9 capas de civilizaciones, es decir, data de milenios de antigüedad. Resulta que la guerra de Troya es un suceso histórico que está situado a finales de la Edad de Bronce. La Edad de Bronce está ubicada entre el siglo XVIII y el siglo XII antes de Cristo, que es cuando la humanidad aprendió a hacer esta aleación y se empleó para muchas cosas, pero también para fines militares. Para efectos históricos, se tiene que realmente la guerra de Troya no fue solamente un sitio, un solo evento bélico, sino un conjunto de batallas libradas por las ciudades-estado griegas con los pueblos orientales, y que a través de los relatos y de la tradición oral se conformó esta mitología. La guerra de Troya ha sido tan importante porque dio forma a la manera en la que la antigua Grecia fue vista hasta el siglo XXI. La historia de los dioses y los guerreros heroicos es quizás una de las fuentes más ricas supervivientes desde la antigüedad, y ofrece información sobre cómo era la guerra, cuál era la religión, cómo eran las costumbres y también qué actitudes tenían los antiguos griegos ante estos eventos. La principal fuente de información es la Ilíada, que narra 52 días del último año del conflicto, que está situado de una duración de 10 años, pero solamente se acota la narración a ese periodo. Los griegos supusieron que la guerra había tenido lugar en el siglo XIII a.C., pero también la guerra fue objeto de tradición oral desde antes de la obra de Homero. Había otras fuentes, como poemas de unos fragmentos de poemas que se denominan ciclo épico, que dan una imagen más completa de lo que consideraban los griegos como guerra de Troya. Según la tradición griega, comienza como una forma en la que Zeus quiere reducir la población humana, con algo así como el mito del SIDA, ¿no? Que dicen que fue un complot porque ya estábamos siendo muchos. El ébola, el SARS, todos esos. No, pues no te vayas, ahorita que está lo del virus del mono, ¿no? Mono, que la viruela del mono, que también ya acaban de declararla, y que Dios nos agarre confesados porque no queremos otra pandemia. Sobre todo a ti, Salcido. Como una expedición para rescatar a Helena, que era la esposa de Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón. El mito marca que Helena fue raptada por el príncipe troyano, y bueno, que el príncipe troyano que la rapta era Paris, también conocido como Alejandro, tomada como premio por escoger a Afrodita como la diosa más bella en un concurso entre Atenea y Hera. Este es, digamos, el antecedente de cómo va comenzando el conflicto. Carlos, doctor, no nos da para mucho más hoy, pero vamos a continuar con este tema, entiendo, en programas sucesivos. Sí, definitivamente. Ahora, creo que uno de los aspectos más destacados de la Ilíada sobre el tema que estamos tratando en este momento es la participación activa de los dioses en la guerra. Llama la atención, por ejemplo, hay que leer a Homero. La verdad es que leer es una delicia. Sueña uno con lo que está leyendo. Leer la Ilíada en su original, no me refiero al griego, sino originalmente es fabuloso. Y luego se explica uno científicamente muchas cosas, como por ejemplo el que había guerreros que lanzaban flechas que eran invisibles y le pegaban a los soldados y los mataban. Después uno se dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues que en realidad lo que pasa, había una cantidad de cuerpos insepultos, insalubres, en descomposición, sobre los que combatían tanto los tirios como los troyanos, los griegos, y pues podemos encontrar que había una pandemia, había epidemias, y lo explica, pero lo explica tan sabroso Homero. Y así vemos nosotros esta mitología. Una mitología que fue aceptada por Sócrates, aunque luego lo mandaron
que tomara la cicuta, por Platón y por los grandes filósofos griegos. Pero se nos acabó el tiempo, Carlos, ¿algún comentario? Pues nada más así de ver esos mitos, porque luego los dioses toman partidos, los que estaban con Paris, los que estaban contra Paris, porque de eso vamos a hablar en el próximo programa, cómo fue el punto en que la discordia crea un conflicto femenino que desemboca en toda esta fascinante aventura. Gracias, hasta el próximo. Gracias, doctor, gracias, Carlos, y particularmente gracias al auditorio por habernos escuchado este sábado. Bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, ya 31 de agosto. Muchas gracias, muy buenos días, seguimos con la mitología griega. Buenos días. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.